Bien, pues continuamos en Tierra de Sueños. No hacemos proselitismo de ningún credo particular, pero sí hacemos de alguna manera proselitismo, permítanme ustedes la reiteración, de todas las confesiones, credos, filosofías de vida que hay en el mundo. Y nos preocupan todas, porque en realidad solo hay un Dios, aunque nos peleemos todos por decir que el nuestro es el auténtico o el verdadero. Bueno, vamos a hablar no de un Dios ni de un credo, sino vamos a hablar de una filosofía de vida, de una forma de actuar ante las circunstancias que tenemos que concurrir cada día, cada uno de nosotros. Les hablo de este pueblo judío que hoy nos acompaña en Tierra de Sueños. Semtot Hané es marchante y crítico de arte, perito judicial y responsable de cultura de la Fundación Chabad Lubavitch, que se encuentra con nosotros en este programa. Semtot Hané, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme, muy amable. Un placer. No vamos a hablar de lo que es la fe en sí, si podríamos tildarla de que vuestro credo es un credo y es una fe, es más bien una filosofía de vida, ¿no? Efectivamente. No es una religión, el judaísmo, ¿no? Posiblemente es uno de los mayores desastres que pudo tener el judaísmo en el momento en que a alguien se le ocurrió decir que el judaísmo era una religión. Sin embargo, ha llegado a nuestros días que el judaísmo es una religión, y así al menos desde el punto de vista del simbolismo y demás también se nos viene a presentar. Bueno, es una manera de definirlo, de la misma manera que cuando hablamos de Hashem, cuando hablamos de Dios, decimos que tiene manos y que tiene pies y que tiene ojos y que tiene... Nadie lo sabe, y evidentemente la forma de darnos a entender entre humanos es hablar de conceptos humanos. Entonces, como el monoteísmo en algunos casos se ha dado unos dogmas de fe que han provocado que se convierta en una religión, pues los tres monoteísmos son religión. No, el judaísmo no es una religión. Entonces, ¿por qué el pueblo judío ha estado tan perseguido? Porque en los últimos 1700 años vuestro pueblo ha estado como expulsado de más de 80 países, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es una pregunta capciosa, difícil, y seguramente no sería justo si dijera todo aquello que pienso en el contexto. La verdad es que si partimos de la base de que a partir del momento en que se convierten en dos pueblos, como es a partir del momento en que Abraham vino y tiene su hijo Ismael y posteriormente tiene su hijo Isaac, y recibe un llamado de Dios que hace que Agar e Ismael sean expulsados de la casa donde estaban las dos esposas con los dos hijos. A partir de ese momento se crea un cisma que ha persistido durante el tiempo. ¿Por qué? Pues porque el mundo árabe, el mundo islámico posterior, nace de Ismael. O sea, el pueblo ismaelita son todos descendientes de Abraham, o sea, por tanto somos hermanos de padre, por decirlo de alguna manera. Sí. A partir de ese momento se crean unas luchas, y me gustaría darme a entender, pero como para intentar poseer a ese elemento tan sobrenatural que era Dios, cuando según los textos Dios decide que es el pueblo de Israel, el pueblo de Isaac en ese caso, el que va a continuar con toda la herencia de Abraham. Claro, eso nos ha llevado a que cuando nacen diferentes credos o diferentes filosofías de vida, intenta lógicamente apropiarse de la base para poder sustentar su criterio, porque si no tenemos una base, evidentemente se va todo a hacer gárgaras, ¿no? Y este es el origen en principio, porque no podemos olvidar también que los asirios se convierten en enemigos nuestros, anteriormente lo habían sido los filisteos también, pero ninguno llega a crear ese elemento casi natural de odiar al pueblo judío. Hay un momento a partir de los concilios que se hacen, desde el concilio de Aviñó, desde el concilio de Trento, desde el concilio anterior, evidentemente, todos los concilios que han habido, generalmente han dado que el pueblo judío era el pueblo deicida. No podemos olvidar que la cultura y la historia tienen un peso brutal en la humanidad. Y entonces, claro, eso ha ido quedando como un sustrato en el cual
de la misma manera que una persona es de un color diferente al mío y automáticamente se define, también definimos, o se ha definido en la sociedad, el judío como un elemento deicida, que evidentemente después se ha demostrado que no ha sido así, incluso se ha tenido que pedir perdón. Hablas de un cierto odio, ¿no? Sí, Hablas de un claro. cierto odio, una cierta envidia también, ¿no? De alguna razón social, racial, por ejemplo, también posiblemente, Sí, ¿no? porque, a ver, las cosas no se producen porque sí, o si no se producen casualmente, se producen causalmente. Causa-efectos, ¿eh? Efectivamente. Entonces ocurre que si en un momento determinado hay una lucha por poseer ese cetro que significa el más allá, que significa la posesión de tener un Dios que de alguna manera nos va a conducir, evidentemente la lucha va a ser fratricida, porque hay otros pueblos que también quieren tener ese poder. Porque no podemos olvidar que cuando estamos hablando de la época de Abraham, pues el poder era fundamental. Entonces, tener un tótem de alguna manera que nos iba a guiar en las luchas para poder vencer al enemigo, pues esto era vital. No obstante, no se acaba de entender si el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, que hayáis sido expulsado de tantos países en tantos años, ¿no? Claro, no solamente hay un vínculo racial o de odio, porque incluso, pues no sé, se ha llegado a decir, no, es que el pueblo judío está demasiado empoderado, ¿no? Me contabas en radio, por ejemplo, el otro día, que es que en épocas de crisis el pueblo judío ayudó muchísimo a la gente a que se mantuviera viva, ¿no? Cuando ni tan siquiera los bancos ni existían, ¿no? De alguna manera ayudasteis y erais los banqueros del momento, ¿no? Quizás a lo mejor viene un poquito ahí lo que pasa es que con esa elegancia y perspectiva tuya que tienes, estás dando un salto muy grande en la historia. Cuando hay la destrucción del segundo templo, cuando Tito destruye el segundo templo, evidentemente hay una expulsión tremenda de judíos que van a las diferentes colonias romanas que existían en todo el Mare Nostrum. Evidentemente todos esos esclavos eran vendidos en diferentes casas o en las casas que convenía, con lo cual eso daba poder a la casa que compraba esclavos. Pero claro, la manera de tener más poder es tener más esclavos. Cuanto más esclavos tenías, se supone que tenías más poder y que eras más rico. Entonces, hombres y mujeres los juntaban para poder tener hijos. Esos hijos, que eran propiedad del dueño de la casa, porque ya no eran propiedad de los padres, sino propiedad del dueño de la casa, se convertían en esclavos, pero se convertían, si en el caso del judío padre o de la judía madre, o se encontraba en este caso, esa criatura estaba como en el limbo dentro de lo que es el concepto ético. O sea, ¿era romano? No. ¿Era judío? Tampoco. ¿Era, no sé, del pueblo que viniera? Tampoco. Sin embargo, lo único que era esclavo. Entonces, con el tiempo, evidentemente, hay una situación en la cual desde Jerusalén se envía a determinados rabinos preparados a visitar las diferentes colonias judías que existen en el Mare Nostrum de nuevo. En uno de esos casos, y seguramente es el más importante y el más famoso que existe, que es el de Saúl de Tarso, es decir, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, sí. Que, como todo el mundo recuerda, es el creador de lo que es el cristianismo posterior, que en aquel momento eran los nuevos judíos. Se encuentra con una población tremenda de más de 200.000 personas que eran esclavos, que al mismo tiempo tenían hijos, pero que no podían ubicarlos en ningún sitio de ningún concepto de fe. Pablo, que entre otras cosas era un fariseo preeminente, porque todo el mundo sabe, a pesar de la mala prensa que se le dio al nombre de fariseo, los fariseos eran los que conservaron la cultura judía y los que preservaron la cultura judía a través de la transmisión que se pudo hacer de padres a hijos. Este hombre tenía la misión de visitar las diferentes colonias que había en la Capadocia, que había en Grecia, que había en Italia, y en un momento pues se da cuenta del poder que significa tener
200.000 seguidores en potencia. Y él decide, con el conocimiento que tenía, poner en práctica una manera de vivir adaptada a la situación que le exigía. Es decir, los esclavos no podían tomar la decisión ni de hacer el Brit Milá, ni de hacer un Bar Mitzvah, ni de hacer un Bat Mitzvah, ni de hacer bodas. No tenían opción. Sin embargo, había quien se sentía judío de padre o judío de madre. La potencia humana que había en aquel momento era tremenda. Y entonces decidió adaptar ese judaísmo que él conocía perfectamente a una situación nueva. Es decir, si el amo de tu casa no te permite que tú tengas un Brit Milá, una circuncisión, no importa, seguirás siendo judío, pero sigue estas reglas. Santo, cuando a día de hoy, en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿no?, su santidad el Papa absuelve a los judíos de que no fueron ellos los que mataron, ¿no?, a Jesús el Cristo, ¿no? Porque así ocurrió, ¿no?, en el año 63, 1963. ¿Vuestra comunidad qué piensa, ¿no? Que nos absuelven, pero si nosotros no hemos matado a Jesús, fueron los romanos los que lo crucificaron, no el pueblo judío, pero Jesús era judío. Claro. Entonces, claro, tú como judío, ¿cómo te duele eso? ¿Te molesta? ¿Te molesta que una religión que no una religión como, vamos a ver, el pueblo católico siempre le ha hecho las culpas a que los romanos y los judíos fueron los que crucificaron a Jesús de Nazaret, ¿no? Si el Papa mismo llega a decir que absuelve al pueblo judío, es porque algo de culpa él entiende, o el clero entiende, que el pueblo tiene en relación a esa muerte, ¿no? Pero claro, Jesús era judío. Claro. Entonces tú, desde tu comunidad, ¿cómo os molesta? Mira, podría darte... Y perdona que te haga, porque no, es por difícil favor, entrar en detalle. Te lo ruego. Lo que pasa es que voy a darte dos opiniones. Una personal, sí, y otra lo que entiendo que la comunidad debe sentir. Sí. En lo que se refiere a la comunidad, entiendo que no se le ha hecho demasiado hincapié al tema, porque, como tú muy bien estás recordando, si nosotros no éramos culpables, se nos ha acusado de una cosa que no lo somos, por tanto, ¿qué sentido tiene que nos sintamos bien, mal o lo contrario? Sin embargo, personalmente entiendo que hay un momento en la vida en que una institución tan importante en el mundo como es el cristianismo, o el catolicismo para ser más exactos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llega a entender un error tan grave como ese, que se ha sustentado y mantenido durante 1600 años, llega un momento en que ya no se aguanta. Vamos a ver, todo el mundo sabe que el apogeo del cristianismo es la Edad Media. A partir del momento de las cruzadas, estamos hablando del año 975, a partir de ese momento los cruzados intentan recuperar Jerusalén, pero claro, son cruzados pero no son idiotas. Entonces, a medida que van pasando, van encontrando aquellos enemigos que en principio debían ser, que son los judíos. Y entonces, claro, hasta que lleguemos allí, no sabemos lo que vamos a tardar, pues vamos a ir matando gente. Y así nos entrenamos y así nos divertimos. Perdón por el ejemplo así un poco absurdo, pero es que ese era el criterio. Porque cuando llega el momento en que el Papa tiene que reconocer, porque los textos le están diciendo constantemente, oiga, aquí hay algo que no se soporta, y en estos momentos las juventudes actuales ya van a la universidad, ya entienden y son capaces de pensar. Y además hay un concepto que se llama democracia, que significa que le pueden llevar la contraria a usted. No tiene más remedio que aceptarlo y ponerlo en práctica, de la misma manera que muchas más cosas que hay, que en un momento determinado van a salir a la luz, se tendrán que poner en claro, porque Flavio Josefo explica, con la destrucción de Jerusalén, que desde Jerusalén hasta Cesarea, que hay aproximadamente unos 90 kilómetros, más o menos, los dos caminos estaban repletos de cruces. Con lo cual llegas a la conclusión de que la crucifixión de las personas por parte del mundo opresor, que en aquel momento eran los romanos, tenía que dar una lección a todo el mundo. Y la mejor lección es, por los caminos, ver lo que te podía ocurrir si llevabas lo contrario. ¿Tú crees que en este siglo XXI hay un resurgimiento de esta situación antisemita?
en la vida, en Europa, por ejemplo? Yo diferiría dos cosas, y te ruego que no me malinterpretes, y los televidentes tampoco. Yo no diría antisemitismo, diría antijudaísmo, porque no podemos olvidar que también hay otros pueblos semitas, los kurdos, los árabes, hay muchos más que somos semitas. Sin embargo, lo que sí hay un repunte importante es de antijudaísmo. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, es un problema de falta de cultura o de conocimiento. O sea, en estos momentos hay personas, las juventudes actuales son personas que están muy preparadas técnicamente, intelectualmente, pero no se les permite ir a la fuente de las cosas. Cuando tú ves imágenes como las que estamos viendo, observando en pantalla, Holocausto y compañía, ¿no? Cuando tú hablas con Dios, Sentov, por ejemplo, en estas imágenes, cuando tú hablas con Dios y ves que en 1700 años os han echado de 80 países, lo que habéis vivido con el tema del Holocausto, la imagen que tiene el pueblo judío, de lo que hemos hablado, ¿no? Poder, etcétera, etcétera. ¿Qué le dices? ¿Qué le pides? Dices, te contestaría Padre, lo que él me dice. Somos el pueblo elegido y sin embargo, ¿esto es una prueba o qué le dices? Yo casi te diría lo que él me dice. ¿Qué te dice él? Me hace reflexionar y me dice, mira, en el mundo sois 15 millones de judíos, más 15 o menos, millones. más o menos. O sea, si estamos hablando de 7.000 millones de personas, que es lo que, 7.000 y pico, 7.000 millones de personas, claro, 15 millones es como una gota en un océano. Sí, sí. Si sois 15 millones de judíos, de los cuales hay un 40% que son ni siguen un camino ni siguen otro. Son judíos por ascendencia o por descendencia, para ser más exactos, pero no siguen absolutamente nada de judaísmo. Estamos hablando de un 40% más o menos. Tenemos, además de ese 60% que queda, podemos hablar de un 15% que son reformistas. Tenemos un 40%, tenemos un 55%. De ese 55% que hay, pues hay gente que ni ve, ni escucha, ni quiere escuchar absolutamente nada, por las razones que sean. Te podría explicar muchos casos de gente que no han querido hablar nunca más de su historia a partir de la Shoah. Estamos hablando de un 80%, más o menos. El mundo religioso judío se calcula que está entre el 15 y el 18% de los judíos que somos. Con lo cual quiere decir que la gente practicante es una minoría dentro de nuestra misma minoría. Sí. Eso es lo que él me dice. Tú tienes la obligación, me dice, de intentar poner tu hombro para que esto pueda ganar terreno. Entonces, de la misma manera que el Rebbe de Lubavitch decía... Pero qué pena, ¿no?, que solamente ese porcentaje tan pequeñito de judíos a día de hoy sean pues practicantes ortodoxos de la comunidad, de la cultura, de la forma de vida, ¿no? Es una pena, pero yo creo que en todas las situaciones éticas ocurre más o menos lo mismo, porque no sé en el cristianismo los porcentajes, no sé cuáles son, pero no creo que difiera mucho del nuestro. Lo que sí es seguro es que nosotros tenemos la obligación no de hacer seguidores de nuestras palabras, lecciones, tenemos la obligación de hacer líderes. Cualquier alumno que me siga, cualquier persona que yo pueda hablar con él, mi función es intentar hacerle ver que como judío es un líder de una parte del pueblo y que su obligación, igual que la mía evidentemente, es conducir a esa gente al mejor camino posible, dentro de lo que es la ortodoxia judía. Porque si no hay judío, no hay judaísmo. Esto es evidente. Por tanto, ¿y eso cómo lo conseguimos? De una manera muy simple. Hay que estudiar, hay que estudiar y hay que estudiar. Está bien. Otras comunidades nos hablan ya no solamente de estudios, sino atención, 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 ¿no? Que es lo que le preguntaba o le decía el maestro al discípulo cuando éste le decía, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo crecer en mis valores? Y le decía al maestro, atención, 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 montones de veces. Tú sabes que el conocimiento solamente se consigue a través del juicio. Ajá.
porque evidentemente si no tienes conocimiento no puedes sacar un juicio concreto, y si no tienes juicio no puedes tener conocimiento. Por tanto, son dos elementos que son fundamentales. Y tú conoces además por experiencia que hay una costumbre en el mundo judío de los niños a los 3 años se les corta el cabello. Se les corta el cabello por primera vez para que el niño entienda que algo ha cambiado en su vida, porque a partir de ese momento el niño aprende a leer las letras en hebreo. Es decir, un niño judío a los 3 años conoce el alfabeto hebreo y lo tiene que recitar. Está bien. Pues entonces, Jané, muchísimas gracias por acercarnos a tu comunidad, a tu pueblo, que no es religión, como decimos, ¿verdad? Una forma de vida, una filosofía de vida, por otra parte. Gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y shalom a todos. Shalom. Con Santot Jané también nosotros nos vamos, nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima edición de su Tierra de Sueños. Que tengan ustedes una agradable semana y no se olviden de ser buenos. Adiós, buenas noches.